Muy bien, pues vamos a empezar hoy un nuevo capítulo en nuestra exposición y nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Y hoy nos toca el capítulo 18, donde vamos a abordar algunos temas muy interesantes que tienen que ver con el reino de Dios. Y yo, como siempre, les invito a participar en esto con su Biblia abierta, con la mente abierta y si hace falta con un buen y fuerte café al lado para que mantengan también la mente despierta. Sin ir más lejos y sin más preámbulos, vamos a pedirle al Señor que Él nos acompañe en ese tiempo y que este estudio pues sirva para nuestro avance espiritual. Oremos. Señor, una vez más te damos las gracias por este privilegio de poder estudiar tu palabra. Y pedimos, Señor, que ese tiempo sea de tu agrado, que las cosas que se digan, que se comparten, sean de ayuda, sean correctas y sobre todo que sean exactamente lo que tú querías transmitir. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y para tu gloria. Amén. Pues muy bien, vamos para allá. Y lo primero que siempre lo estamos haciendo es que vamos a intentar hacer un pequeño resumen del capítulo entero. Estamos ya acercándonos bastante a esta última semana en el ministerio antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y él y sus discípulos ya se encuentran camino hacia Jerusalén. Yo he puesto como título, para resumir lo que vamos a escuchar, fe, humildad y el reino de Dios. Entonces, lo que vamos a aprender en esa lección es la importancia y como Jesús nos enseña sobre la oración persistente, la humildad y el costo de seguirle y la fe que salva. Estos son algunos temas que vamos a abordar y que el Señor nos va a presentar en este capítulo. Si queremos hacer un resumen de Lucas 18, y esto siempre nos conviene porque, perdón, en los evangelios nos encontramos en cada capítulo con un montón de encuentros, de temas diferentes, y es una buena idea ver un poco a vista de pájaro para que podamos entender mejor de qué va el tema. Bueno, hay un total de 6 temas que se abordan en ese capítulo 18. Por cierto, si alguien quiere aprender el bosquejo de Lucas de memoria, pues este resumen que pongo al inicio de cada lección le puede ser una ayuda. Es una forma también de entrenar un poco nuestro cerebro. Bien, el primer tema tiene que ver con la oración y es la parábola del juez injusto. Bueno, normalmente con la palabra juez vinculamos el tema de la justicia. Bueno, aquí tenemos un mal ejemplo. Según el lema nadie es inútil, siempre puede servir de mal ejemplo. En este caso tenemos un juez que infelizmente sirvió de muy mal ejemplo y de ese mal ejemplo pues vamos a sacar lecciones positivas en este caso sobre el tema de la oración. Luego, acto seguido, y es el segundo tema, ese encuentro con el fariseo y el publicano. Esto versa sobre el tema de la humildad. También va a ser, creo, muy instructivo para nosotros. Y luego hay un pasaje que son 3 versículos solamente, que es un pasaje particularmente tierno, que es donde Jesús trata con los niños y les da vía libre, para decirlo así, para llegar a Él, muy en contra de la actitud de sus discípulos. Luego hay un pasaje largo
que básicamente tiene que ver con un joven que quiere seguir a Jesucristo, pero que luego se da cuenta que hay un obstáculo que para él, por lo visto, era infranqueable. Y esto eran sus riquezas, sus pertenencias. También lo analizaremos. Luego, el penúltimo tema es la predicción de su pasión, de ese tiempo de sufrimiento y finalmente de la crucifixión. Es la tercera vez que el Señor lo menciona y sin embargo nos sorprende porque nos damos cuenta que los discípulos no se dan cuenta de ello. Y hay una historia que viene al final, es la historia de los ciegos de Jericó. Bueno, muchas veces ocurre que Jesús, em, digamos, actúa de una manera que ilustra algo que pasó anteriormente. Es una de las curiosidades en los evangelios. Vimos antes que los discípulos eran ciegos, estaban ciegos para las cosas que el Señor les quería transmitir en cuanto a su sufrimiento. Y aquí vemos un ciego y ese ciego luego al final quiere ver y puede ver porque Jesús hace un milagro, lo cual obviamente nos lleva al punto de aprender de que a menos que el Señor haga un milagro, nuestro destino es quedarnos ciegos realmente. Sin ir más lejos, vamos a ir a la palabra del juez injusto. Y como siempre vamos a leer cada uno de los versículos porque cada versículo es importante y obviamente cuenta en esas cosas que vamos a estudiar. Dice así el versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Bueno, esto es muy importante. Esto habla en primer lugar de la oración, de orar siempre, lo cual no quiere decir los 24 horas sin hacer otra cosa, sino siempre quiere decir una y otra vez de forma insistente. Em, y esto se nota por la construcción porque siempre aquí es lo opuesto de no desmayar. Perdón, el opuesto de desmayar, ¿vale? Esto también nos ayuda a explicar y entender cuando el apóstol Pablo a veces dice esto de orar siempre. Bueno, siempre significa sin desfallecer, sin desmayar. Y esto es un ejemplo muy interesante que él pone aquí de una persona realmente horrible. Em, Lo que muchas veces nos falta es la perseverancia y no estamos hablando, obviamente, en ese contexto de que, bueno, tenemos nuestros caprichos y pedimos al Señor que Él lo cumple. Tenemos la idea de la vida y pedimos al Señor que Él lo cumple. De eso no estamos hablando, porque aquí nos damos cuenta que esa viuda quiere justicia, ¿vale? Y justicia no es que yo reciba todo lo que a mí me da la gana. Justicia no es que el Señor haga lo que yo le diga. Justicia es que se haga justicia, ¿vale? Y en esto hay que insistir continuamente. Y obviamente no hay que olvidarlo, ese consejo en cuanto a la oración sale en el contexto de la destrucción de Jerusalén. En una ocasión Jesús había hablado de la semilla de mostaza, que es una semilla muy pequeña, y nos habló de que, bueno, se quite una sicomora, hemos hablado de ese árbol, de la tierra, en otros evangelios él habla de una montaña. Esto él lo habla en el mismo contexto, la justicia de Dios. Y la justicia de Dios tiene que ver
con la venida de su reino. ¿Vale? Esto es el tema. Y es difícil de entender que hay tanta gente que no entiende esto. O sea, cuando nosotros oramos, oramos por la justicia divina, oramos que venga tu reino, no oramos por nuestros caprichos personales. Entonces, en ese mismo contexto que el capítulo anterior, que habla, y lo hemos estudiado la vez pasada, el Señor usa allí varios momentos, varios ejemplos de cómo será el asedio y la destrucción de Jerusalén. Bueno, aquí estamos hablando de esto. O sea, cuando los discípulos oran como esa viuda de forma persistente, esto se va a hacer. ¿Vale? Es una forma de orar que venga tu reino. Y hay que insistir en ello. Bueno, vamos a ver esa historia y vamos a seguir leyendo. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Entonces, hasta aquí me parece muy interesante porque esa viuda era una persona indefensa. No era de aquellos que podrían haber tomado la justicia por su mano. Esto también existía porque era viuda, no tenía nadie que la protegía, era frágil en ese sentido y su única esperanza en este caso judicial que no sabemos, que alguien por lo visto la ha engañado, es un dictamen jurídico. Pero el juez no está por la labor, no lo hace, no le da la gana, simplemente porque no le importa a la mujer ni tampoco le importa la justicia divina. Bueno, si esto nos viene a la mente, es un ejemplo que obviamente luego nos enseña de insistir en la oración. Es uno de esos ejemplos que va de un caso menor a un caso mayor. O sea, lo que Jesús nos enseña es Dios como un juez injusto. Pues no, por supuesto que no. Dios es un juez justo. Por lo tanto, si esto funciona en el caso de un juez injusto, cuanto más en el caso de un Dios justo. ¿Sabes una cosa? Es un tremendo ánimo para insistir en la oración. Juan Calvino escribe sobre esto en su Institución de la Iglesia. Él dedica, creo que casi 100 páginas, o 70 aproximadamente, al tema de la oración. Te lo recomiendo. Son las mejores cosas que jamás se han escrito sobre el tema de la oración, pero esto simplemente dicho sea de paso. La historia sigue. Dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, dentro de sí, dijo, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Bueno, de la indiferencia inicial pasamos simplemente al punto donde este juez toma la decisión, vale, pues ya está bien. O sea, yo quiero librarme de esa mujer. No me interesa su caso, lo que me interesa es que que me deje en paz de una vez. Y por lo tanto, él se ocupa de este caso y finalmente él ya tiene su justicia. Bien, pues una vez más aprendimos aquí lo que es la insistencia. Se fue una y otra vez a este juez. Y dice
En el versículo 6 y 7, esto es un contraste que nuestro Señor, aquí en este caso, construye para que entendamos mejor lo que es la oración y lo que es lo que Dios puede hacer. Dice, dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. O sea, quiere decir, ¿lo han escuchado? ¿Se han dado cuenta que este hombre que le importa un pimiento lo que es justicia, ni le importa un pimiento em, el destino de esa mujer, pero finalmente hace justicia por su insistencia? ¿Acaso Dios, dice el Señor, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Esa promesa de gente que quiere justicia se ha aplicado una y otra vez en la historia de la Iglesia. Y lo voy a explicar. Desde el primer momento, la Iglesia fue una Iglesia perseguida. La primera entidad que persiguió a la Iglesia fue la sinagoga, quiere decir los judíos. Luego el Imperio Romano. Después del Imperio Romano, otros imperios. Durante 2000 años de la historia no había ni un día donde no había gente que no fuera perseguida por su fe en Jesucristo. A veces eran persecuciones grandes, a veces eran persecuciones más locales, pero siempre había persecución. A día de hoy, lo he dicho muchas veces, hay persecuciones, hay gente que sufre las consecuencias de su fe en aproximadamente 60 países de este mundo, que es un tercio de los países que existen en ese mundo. Ahora, esta oración nos insta a pedir justicia, porque el cristiano no toma la justicia en sus manos. Pide que Dios intervenga, que Dios, que es su justicia, haga justicia también ahora. Y esto está implicado en esa oración modelo que es el Padre Nuestro, cuando en un párrafo se ora, que venga tu reino, que tu voluntad se haga en la tierra de la misma manera como se hace en el cielo. ¿Vale? De esto estamos hablando. Una vez más lo digo, no estamos hablando de peticiones egoístas, no estamos hablando de yo quiero esto, yo quiero el otro. No es nuestra lista de compra de bendiciones que queremos para nosotros, no, es una oración por el reino de Dios. ¿Y sabe lo que ha pasado? La iglesia del Señor Jesucristo, después de 2000 años de persecución de diferentes intensidades e índoles, goza de excelente salud. Sin embargo, los reinos van y vienen, y particularmente aquellos reinos que han puesto en su bandera la persecución de la iglesia. Bueno, antes esto, en los tiempos que yo recuerdo, desde los tiempos cuando era yo niño hasta el año 90, la mayor parte de la persecución se llevó a cabo en los países comunistas. Finalmente, ahora nos damos cuenta, 35 años después de la caída del muro de Berlín, que mucha persecución física ahora hay en iglesias que se encuentran en países musulmanes o en países como nuestros países occidentales que se han puesto en sus banderas una ideología anticristiana. Aún no nos meten en la cárcel, aquí por ejemplo donde estoy yo, aunque yo conozco gente que pasó por la cárcel por decir ciertas cosas, pero esto no tardará mucho. No quiero entrar en más detalles, pero aquí tenemos nuestra arma. Nuestra arma es, Señor, háganos justicia. Haga justicia a tu pueblo que ha sido escogido. Aquí se habla de los escogidos de Dios, que es la niña de los ojos de Dios, y Dios les hará justicia. Puedes estar absolutamente seguro que cualquier régimen, cualquier gobierno
que levanta la mano para oprimir la iglesia y para perseguirla, tendrá que vérselas con Jesucristo como juez en su momento. Y este momento llegará. Entonces creo que nos damos cuenta que esto es un tremendo ánimo para orar, pero todavía no hemos hablado de todo. Viene el versículo 8. Y en este versículo 8 hay una pregunta sobre la fe, que muchos lo han cogido completamente fuera de su contexto, como ocurre tantas veces. Dice aquí en el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia. Bueno, aquí está hablando de un caso concreto, que pronto les hará justicia. Pronto. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del caso de Israel. Y estamos hablando del caso de la iglesia, y esa iglesia es perseguida por los judíos. Jesús fue perseguido por los fariseos, por los escribas, que a su vez instrumentalizaban las autoridades romanas para llevar a cabo su plan siniestro. Esto es lo que pasó. Ahora, lo que Jesús aquí dice en este contexto, porque de ese contexto estamos hablando, que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre. Bueno, ¿de qué venida del Hijo del Hombre estamos hablando? Pues estamos hablando de la venida del Hijo del Hombre en el juicio. En ese caso concreto fue la primera persecución sobre Jerusalén. ¿Hallará fe en la tierra? Bueno, la tierra, como ya sabemos de nuestro estudio del libro de Apocalipsis, habla de Haaretz, que es la expresión en hebreo de el país. ¿Va a encontrar ese tipo de fe entre los creyentes? Los creyentes se lo van a creer que Jesucristo efectivamente les liberará. Esto no habla del rapto. Este versículo se ha usado de una forma tan tremendamente fuera de contexto que algunos lo dicen. No, es que ese versículo, Jesús lo que él insinúa, que cuando él venga la segunda vez, que apenas queda gente en la tierra que cree. Y esto le ha llevado al dispensacionalismo de proclamar la derrota de la iglesia en la historia. Quiere decir que al final el anticristo, y vete tú a saber quién más se levanta contra la iglesia, hay mucha persecución y la única forma de salvar el Señor a su iglesia es arrebatándola, porque el resto fue un fracaso. La Biblia no conoce ese tipo de cosmovisión de la iglesia. Vamos a repetir esto una y otra vez. Aquí en el instituto no van a escuchar otra cosa porque esto es exactamente lo que la Biblia nos enseña. No esa parafernalia de una teología chapucera que saca versículos bíblicos de su contexto. Ese versículo habla, Jesús hace una pregunta y lo estoy parafraseando. Será interesante ver si cuando este juicio ocurre de esas fuerzas que ahora persiguen a mí y a la iglesia después, si habrá suficiente gente que se dirige al Señor y confía en Él. ¿Cuál es la respuesta? Pues la respuesta la encontramos en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 3, en Hechos capítulo 4. La iglesia sigue avanzando. La iglesia sigue avanzando con fe. La iglesia no permite que nadie le cierre el pico. Siguen evangelizando, siguen proclamando el nombre de Dios, siguen exactamente en el plan divino previsto para ellos. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en el país? ¿Hallará fe en Israel? ¿En la tierra de Dios en este sentido? Pues sí, entre algunos, sin embargo, algunos que otros seguro que no. Pero en la mayoría sí tenían esa fe porque se acordaban de esto. Una vez más lo digo, es la razón por que los creyentes huyeron a tiempo de la ciudad de Jerusalén
y encontraban refugio en la ciudad de Petra, en Transjordania. Esto es un hecho histórico. Bueno, nos hemos tomado algún tiempo para desglosar estos primeros 8 versículos. El resto lo vamos a hacer un poco más rápido, pero son versículos porque se han usado mal tantas veces que creo que es bueno que escuchemos una versión coherente de las cosas. Esto nos lleva ahora a la característica de esa gente que de una forma vehemente, con vehemencia, se opone a la iglesia. ¿Qué va a ser el resultado de esa justicia que se basa en las obras? Vamos a ver lo siguiente. Es una lección que nos enseña humildad. Dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esa parábola. Bueno, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de los fariseos, de aquellos judíos que se consideraban muy piadosos, que miraban por el hombro, como se suele decir, por encima del hombro, a gente que ellos dijeron que era la chusma, los del montón, la gente que no tenía esa relación especial con Dios como ellos creían que la tenían. Despreciaban a la gente y se sentían como los elegidos, aquellos a los cuales Dios miraba con agrado porque se lo han currado, como se suele decir, como ellos mismos han hecho el empeño necesario para asegurar la salvación eterna. Y dice así, pues, esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. Bueno, publicano ya sabemos que esto es un recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Bueno, este publicano que seguramente tenía al lado. Menospreciaba a los demás, particularmente a ese hombre que era la definición del pecado, colaborador con los romanos, alguien que seguramente jamás iba a entrar en el reino de Dios y en el cielo. Y bueno, allí el fariseo todavía no termina, sino él dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Qué cosa más tremenda vemos aquí. ¿Quién entendió la justicia de Dios? Bueno, esto es tan fácil que un niño lo entiende. El que confía en sí mismo, en su propia religión, en sus propias facultades, y sí que sí, ahí sigue habiendo mucha gente que se hace una religión a su manera. Esto puede ser una parodia del cristianismo, como puede ser el catolicismo romano, otras religiones con tintes bíblicos que se basan en las obras. Bueno, en esto caen los mormones, caen los testigos de Jehová, y no sigo para no aburrir. Hay muchas denominaciones y muchos grupúsculos, muchas sectas que siguen poniendo el énfasis sobre las obras. Yo, bueno,
los españoles lo van a entender, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Quiere decir que yo soy el maestro, soy el capitán de mi vida. Y a mí nadie me gana en mis esfuerzos de agradar a Dios. Por lo tanto, cuando algún día esté delante del Señor, le diré, mira, Señor, me lo merezco. Bueno, esa actitud era la actitud del fariseo. Podemos reírnos sobre esto, pero cada vez que vemos personas que están confiando en sus propias fuerzas, vemos gente que precisamente cae en esa categoría. Y sin embargo, la mejor teología la tenía el publicano. Él, no sabemos, no sabemos ni siquiera que si esto es una historia que ha acontecido así o simplemente es una parábola. Lo que dice el publicano es muy sencillo, pero es una teología muy acertada. Él habla de ser propicio, propiciación. ¿Qué es esto? Eso significa que alguien te mire con misericordia y haga algo por ti que tú mismo no puedes hacer. Esto incluye una teología de ira porque él sabe que Dios está airado contra mí, está enojado porque yo soy pecador, lo cual quiere decir que yo me he saltado la ley de Dios a la torera muchas veces. Y esto significa que al fin y al cabo Dios no me puede aceptar en su reino. Esto es lo que intuyó este hombre. Y por lo tanto él pide, Señor, sé propicio de mí, sé propicio a mí, pecador. Quiere decir que Dios, yo no puedo conseguir esa justicia que tú demandas y te pido que tú me la des por gracia. El Señor Jesús emite su veredicto, dice en el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esto es una verdad que a tanta gente les cuesta reconocer. La justicia de Dios no es algo que yo pueda reclamar. La justicia de Dios es algo que Dios me la da de forma gratuita, sin que yo pueda hacer nada para conseguirla. Esto es un obstáculo infranqueable para la religiosidad de mucha gente. Y sin embargo no hay otra. Nos enseña humildad delante de Dios. Todo lo que tenemos es algo que Él nos ha dado. Y para darnos un ejemplo de humildad, pues encaja la siguiente historia. Que se traían a Él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, le reprendieron. Quiere decir que había unas madres en otros evangelios, pues se nos cuenta con más detalles. Y esas madres querían simplemente que Jesús les impusiera las manos para bendecirlas. Y bueno, aquí en esa imagen vemos a Jesús sonriendo. Bueno, tal vez es una imagen muy dulzona, no lo sé. Pero algunos dicen que Jesús, bueno, nunca vemos a Jesús sonriendo en la Biblia. Se dice que él lloró, que se enfadó, que tenía hambre, que tenía sed, pero nunca escuchamos nada en que él sonrió. Bueno, en este caso yo creo que puedes dar por sentado que Jesucristo habrá em, sonriendo, que Jesús habrá sonreído en esta ocasión.
Y dice así, em, Jesús llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Bueno, ¿qué caracteriza a un niño? Bueno, voy a leer primero el versículo 17. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Bueno, ¿recibió el fariseo el reino de Dios como un niño? No. ¿Lo recibió el publicano? Pues sí, porque él lo entendió. ¿Qué es lo que caracteriza a un niño? Bueno, la fe sencilla y confiada. Un niño no requiere pruebas para la existencia de Dios. Un niño, de una forma natural, asume su existencia. A un niño no tienes que explicarle que existe un mundo invisible. El niño lo asume con naturaleza. Esto es lo primero. Por lo tanto, un niño tiene una fe sencilla, una fe confiada. Lo que le hace falta son unos padres que le refuerzan en esto, que les enseñen las historias de la Biblia. Pero por lo demás, el niño ya por su propia inclinación y por la gracia divina, como vemos aquí en ese texto, lo tiene mucho más fácil que una persona adulta. En segundo lugar, un niño es un ser dependiente. Un niño debajo de cierta edad no puede sobrevivir en este mundo sin ayuda externa, porque no sabe. Y aún mucho menos un niño que aún no puede andar o que tiene corta edad. Está perdido completamente. Por lo tanto, depende completamente de sus padres. Sus padres juegan para ese niño, para decirlo de alguna manera, el papel de Dios. Por eso el niño tiene la obligación de honrar a sus padres como debería honrar a Dios. Por eso los padres tienen una autoridad legítima. Y ellos se caracterizan por esa humildad genuina que hablaba la historia anterior, realmente, que es algo que es único. No hay otra forma de entrar en el reino de Dios que esto. Tienes que pasar por el aro donde solamente un niño puede entrar. Tienes que dejar fuera tus preguntas, tienes que dejar fuera tus dudas, solamente confía como lo hace un niño. Asume y acepta que dependes de Dios y confía con sencillez en su bondad. Esto es algo que esa historia nos enseña de una forma muy bonita. Ahora, otra vez como contraste, la historia del joven rico. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Heredar la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer para conseguir esto? Bueno, por lo menos la pregunta no era una pregunta mala. Dice aquí un hombre principal, lo cual quiere decir que este hombre, pues posiblemente tenía una tarea importante en la sinagoga. Era un hombre respetado por el pueblo, por su influencia, por su forma de ser. Y ese hombre principal tiene una inquietud y le pregunta a Jesucristo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús no le da una respuesta directa, sino le hace una pregunta que le debería ayudar a este joven a dirigir sus pensamientos con exactitud. Maestre bueno, bueno en el pleno sentido de la palabra, y esto es algo que aprendemos en esa asignatura que llevamos la teología, em, eh, la enseñanza sobre Dios. Aprendemos que solamente Dios es bueno. Ningún ser humano esencialmente es bueno. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros somos afectados por el
pecado. Por lo tanto, cuando él dice, maestro bueno, hay dos posibilidades. O bien, ese hombre no entiende esto, ningún ser humano en ese sentido puede ser bueno, o él acepta que Jesucristo es Dios. Una de las dos cosas. Y Jesús le dice claramente, vale, pues mira, tienes que tener tu teología correcta. Solamente hay uno que es bueno, Dios. Ahora, si tú crees que yo soy Dios, entonces acepta lo que te voy a decir. Entonces, le dice los mandamientos, sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre. Bueno, estos son mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con los demás. Es muy curioso esto. Pero particularmente, aunque lo de los padres es de la primera tabla, pero habla de nuestra relación con seres humanos, por lo tanto se encaja muy bien en ese contexto. Pero luego hay un mandamiento que aquí no se menciona de la segunda tabla. Y esto es muy interesante. Es la pregunta del millón. ¿Qué piensas? ¿Qué mandamiento no se usa aquí? Es precisamente el mandamiento que se aplica en este caso, y es el mandamiento no codicies, el 10.º mandamiento. Jesús dice esto. Voy a leer otra vez el versículo 20. Los mandamientos, sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y este señor dice, ese joven dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Hmm. Bueno, vamos a darle la duda, el beneficio de la duda, ¿vale? Seguramente no lo ha guardado completamente, pero lo ha guardado hasta cierto punto. Pero falta el que se aplica a su caso, que es el 10.º mandamiento. Y Jesús le dice, Jesús oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Pues entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Sí, habrá sido un personaje obediente a sus padres, no ha matado a nadie, no se le ha robado nada a nadie, no ha mentido, no ha adulterado, pero el codiciar, esto era su problema. Quería tener más. No era contento con lo que ya tenía, sino además quería tener más. Ahora, esto es un mandamiento de vender todo lo que tenemos para ganar puntos para con Jesús. No, obviamente esto no es el caso, porque esto iría en contra de todo lo que sabemos de cómo se entra en el reino de Dios. Sino, aquí estamos hablando de otra cosa. Esto es el punto. Si alguien quiere ganarse el reino de Dios a pulso de buenas obras, entonces tiene que guardar todos los mandamientos, no la mayoría, todos. Vamos a darle la duda del beneficio de la duda, y vamos a suponer que de 10 mandamientos ha guardado los 9, pero no el 10.º, obviamente. Estaba codiciando, quería más. Su riqueza era lo suyo. Se fue, porque obviamente esto era su obstáculo. Y Jesús aquí se da cuenta que es un personaje que tiene los ojos puestos en lo del mundo. En ese sentido, un típico rico que cree que con su riqueza todo lo puede conseguir.
Dice el versículo 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Bueno, se ha dicho muchas veces, bueno, eso del camello de la aguja, bueno, esto hay que explicarlo de otra manera, ¿no? No hay que explicarlo de otra manera. Esto hay que explicarlo literalmente. Un camello no puede pasar por el ojo de una aguja. Bueno, aquí ves la imagen, es imposible. Por lo tanto, aquí vemos una forma de decir que es imposible que una persona, un rico, pero por extensión, cualquier persona, y los discípulos así lo habían entendido, ¿vale? No solamente ese problema del rico, él lo pone como ejemplo, pero es el problema de otras personas. Por ejemplo, él tenía un problema con el 10.º mandamiento. Otros tienen un problema con el mandamiento de, por ejemplo, no matar. Ah, pero ¿en qué sentido? Bueno, ya has escuchado lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, que cuando llames a alguien cabeza hueca o algo por el estilo es que ya le han matado. Bueno, quiere decir con esto, si esto lo aplicamos, en este caso los ricos que lo tienen particularmente difícil porque creen en lo que han acumulado, que de por sí no es un problema, pero sí, cuando ponen su confianza en esto, sí que llega a ser un problema. Y los discípulos se asustan porque se dan cuenta, esto no solamente va por los ricos, esto va por todo el mundo, porque si hay un solo mandamiento que yo he quebrado, y no a veces, sino una sola vez, ya está todo estropeado. Esto es lo que nos dice Santiago en el segundo capítulo de su carta. Por eso esa reacción. Los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, quiere decir que, ¿y cómo vamos a poder conseguir la salvación si las cosas son así de difíciles? Y la respuesta de Jesucristo es característica. Lo que es imposible para los hombres, es decir, buscar su propia justicia, es posible para Dios. Gracias a Dios que nuestra salvación no depende de nuestra obediencia. Gracias a Dios que nuestra salvación depende de la obra soberana de Dios en nuestras vidas. Esto nos da ahora esa tranquilidad que necesitamos. Y Pedro sale a la palestra y dice a Jesús, entonces, dice aquí, Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Quiere decir, ¿tú crees que vas a dejar algo para seguir a Jesucristo? No vas a dejar nada, sino Él te va a dar mucho más. En este caso concreto, podremos decir, bueno, en el caso de Pedro, no se trata tanto de riquezas. Pedro seguramente no se consideraba un hombre rico, pero él tenía una familia con la cual obviamente estaba contenta, pues convivía con su suegra en casa, lo cual dice mucho. Entonces, eso lo ha dejado, esto es lo que le ha costado más. Jesús dice, mira, esto tú no puedes regalarle nada a Dios. Dios te va a compensar en esta vida. Bueno, es la experiencia que todos hemos hecho, que hemos dejado
seres queridos atrás durante un tiempo para servirle al Señor como lo hizo Pedro y los apóstoles, hemos ganado un mundo donde estamos en relaciones familiares continuamente. Tenemos hermanos y hermanas en todo el mundo, casas por doquier. Cuando entremos en problemas, ahí están los demás para ayudarnos, porque somos una familia. Esto es una realidad en el reino de Dios, pero lo más importante es no lo que podamos recibir en este mundo, sino en el siglo venidero, que es en el nuevo mundo, la vida eterna. Jamás vamos a llegar al punto de decir, bueno, yo me arrepiento de haber seguido a Jesucristo. Ojalá no lo hubiese hecho. Jamás vas a escuchar una persona decir esto en sus últimos momentos. Me arrepiento haber recibido la salvación en Cristo. Yo nunca he escuchado de nadie ni he escuchado esto jamás, pero yo he escuchado de gente que se arrepintió y lloró amargamente por haber despilfarrado su propia vida en vez de seguir a Jesucristo. Ahora, de nuevo, viene un momento donde Jesús ahora habla a los discípulos de este em, mal trago, vamos a llamarlo así, de ese problema que él iba a morir. Tomando Jesús a los 12 les dijo, y aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas, muy importante, todas las cosas escritas sobre ese tema, por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, será escarnecido y afrentado y escupido, y después de que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Bueno, ahí Jesús les dice muy claramente de lo que le espera. O sea, se puede decirlo más alto, pero más claro imposible. Pero dice que ellos nada comprendieron de esas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Qué tragedia tenemos aquí delante de nosotros. Ahora, para ilustrar esto, viene ahora la historia de un hombre ciego en la puerta de Jericó. Y vamos a ver ahora cómo Jesús en esa historia demuestra la única manera de quitar la ceguera de nuestros ojos, que es exactamente lo que él había hecho en la vida de los discípulos. Dice aquí, aconteció que acercándose a Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de Dios, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno, esto es nuestra oración, Señor, eh, ten misericordia de nosotros para que entendamos. Bueno, los discípulos no entendieron, porque estaban ciegos para las cosas de Dios. Pero hay una buena noticia. Esa buena noticia es que Jesús está dispuesto a sanarnos de esa ceguera para que comprendamos las cosas como deben de ser comprendidas. Entonces, dice, y los que iban delante de él le reprendían para callarse, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno, es un hombre que se da cuenta que es ciego y quiere ver. Y por lo tanto, no le importa lo que piensan los demás. Eso es lo suyo. Él quiere ver. ¿Quieres ver tú también? Pídeselo al Señor para que te abra los ojos si hace falta.
Entonces, ¿qué ocurre? Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Bueno, ¿qué va a hacer un ciego que le haga Dios? Recuperar la vista. ¿Qué va a querer una persona ciega espiritualmente? ¿Qué es lo único que tiene que pedir a Dios de entrada, que es que le haga ver las cosas? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego termina esto. Luego vio y le seguía glorificando a Dios. Bueno, eso es lo que debemos hacer nosotros. Una vez que el Señor haga ver que realmente glorifiquemos a Dios, y todo el pueblo cuando vio que ello dio alabanza a Dios. Bueno, con esto hemos llegado al final de ese capítulo 18 y creo que no he prometido demasiado. Es un capítulo realmente muy interesante para nosotros. Y ahora le vamos a pedirle al Señor que, para terminar, que Él bendiga esto en nosotros. Señor, una vez más te damos las gracias por este privilegio de haber podido estudiar tu palabra y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a que esa palabra pues alcance su meta en nosotros. Tenemos que reconocer, yo por lo menos tengo que hacerlo, que muchas veces estoy ciego para tus cosas. Ayúdame, Señor, a ver. Ayúdame para que tenga la vista clara y abierta. Y eso te lo pido para todo y cada uno de los que están siguiendo este curso. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que nos pongas como bendición para mucha gente. Y una vez más pedimos por nuestros cultos en el día de mañana, que tú nos bendigas. Ábrenos los ojos, abre los ojos a mucha gente aún que te tiene que conocer. Y te lo pedimos, Señor, en tu nombre, para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga y espero mucho que haya sido una bendición de seguirme con este capítulo 18. Y si Dios quiere, la próxima vez nos vemos de nuevo. Que Dios te bendiga.